Hola, hoy quiero hablar del suicidio, especialmente de aquellos que están en contra, hombres y mujeres cuya diligencia al asociar el suicidio con el pecado mortal es solo comparable con su axiomática certeza de que hasta el peor pecador puede ser salvo si se arrepiente unos minutos antes. Nada es más difícil de tragar para un creyente que una persona anhele realmente la muerte. Sin embargo, existen muchos creyentes que han dado su vida literalmente por su fe. La religión nos lleva cada vez más al centro del debate. Nos introduce en su mundo de suicidios aceptables, guerras santas y sacrificios en nombre de dioses. Según lo que leí, la psicología entiende al suicida como una persona con un conflicto difícil de resolver, de afrontar. Es la perspectiva del suicida sobre su muerte el verdadero problema. Porque el suicida en realidad no quiere morir, no está fascinado con la muerte, simplemente piensa que es la única solución a su conflicto. Básicamente es como aquella persona que está por ser arrollada por un tren. En el último momento, cuando se da cuenta de que no tiene la habilidad para escapar del impacto, y que su muerte es decisiva, decide poner la parte de su cuerpo con más resistencia. En la mente de esta persona, esta acción podría ser la indicada, la que solucionaría el problema del tren, al menos momentáneamente. Pero la verdad es que tendría que ser de acero para poder sobrevivir a un choque semejante. Sin embargo, hay personas que siguen creyendo que el suicidio es el peor de los pecados. Cuando hacemos daño a nuestro cuerpo, estamos haciendo daño al templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. ¿Dónde dice eso? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No lo dice. Es una interpretación. Pero hay pasajes de la Biblia que de hecho sí hablan del suicidio más claramente, sin la necesidad de hacer interpretaciones improvisadas. Como por ejemplo, el ejemplo de Sansón, el que sirve a Elohim. Murió aplastado por su propia destreza solamente para poder llevarse consigo la vida de un montón de personas. El número de personas que murió durante su suicidio fue mayor al número de personas que mató durante toda su vida. Podemos decir que esto no fue suicidio. Como mínimo podemos decir que además de suicidio fue genocidio. Otro ejemplo de suicidio en la Biblia es el de Saúl, ungido por Samuel, quien en su última batalla prefirió ser atravesado por su propia espada antes de que ser atrapado y muerto por la turba de incircuncisos. Muchos de estos personajes bíblicos manifiestan además una culpa, la traición de Judas, el apóstol maldito que provocó la crucifixión del Nazareno, quien de todas formas resucitaría el tercer día. Y qué bueno que todo estaba planeado, excepto el suicidio de Judas, claro, condenado más por la profecía que por el conflicto de haber entregado a su propio maestro y amigo. Hay una gran cantidad de casos de suicidio en la Biblia, pero hay uno que es el que más me gusta, que es el de Abimelech. Este ejemplo no deja de sorprenderme por su valor anecdótico, pero también además porque es parecido a alguna situación actual. Abimelech, luego de haber incendiado torres y fortalezas y de luchar en ciudades, entró a una ciudad fortificada, llegó a la puerta de la torre y a punto de incinerarla, una mujer dejó caer sobre su cabeza un pedazo de rueda de molino, quebrándole el cráneo. Con sus últimos respiros, Abimelech llama a su escudero y le dice: saca tu espada y mátame. Para que no se diga, Abimelech lo mató a una mujer. Curioso cómo, existiendo este ejemplo de guerra, de honor y también algo de machismo,
existen todavía creyentes que no estén a favor del suicidio asistido. La eutanasia es una palabra del diablo para ellos. Muchos argumentan que su posición en contra del suicida es a causa de uno de los 10 mandamientos: no matarás. Si decimos que matar es malo, penado por Dios, o mejor dicho, por Moisés, ninguna persona y nadie está exento de esta ley, y el que quiere quitarse la vida, simplemente ese acto no está en los planes divinos de Dios. Y sin importar el sufrimiento por el que esté pasando, aquel que se quite la vida se estará condenando a una eternidad en el infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Pero todos sabemos muy bien que Dios es el primero en violar esa ley. Las plagas, las enfermedades, el diluvio, la muerte de los primogénitos, genocidios aberrantes que parecen haber salido de un rey lunático y no de un ser majestuoso. Sin mencionar el suicidio más importante y más famoso de la Biblia, el que podría tomar como ejemplo cualquier talibán, kamikaze, o estas personas que creen que el sacrificio es el cenit, la obra cumbre de sus vidas, el motivo más sublime, sin el cual no podrían ser llamados hombres de fe. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús no quería tener que pasar por ese tormento inevitable que estaba a punto de experimentar hasta caer finalmente en su propia muerte. Pero tampoco quería que se hiciera su voluntad. Aquí vemos el ejemplo de los dos casos a los que me refería anteriormente. Primero, el suicida que no desea la muerte, pero que realmente piensa que es la única solución. Y el segundo, el suicida que llama a su inmolación sacrificio divino. Es él mismo quien reprende a Pedro cuando éste quiere defenderlo, cortándole la oreja a un soldado romano. Él es quien advierte que uno de sus discípulos lo iba a traicionar y lo iba a entregar. Él es quien decide ir a Getsemaní sabiendo que pasaría allí sus últimos momentos. Quien en el instante en que Pilato le da la posibilidad de defenderse, decide tomar el camino más difícil y sin retorno. Muchos cristianos alegan el poder de Cristo y su supuesta resurrección diciendo: si Él hubiera querido, con solo una mirada hubiera sacado los clavos de su cruz. ¿Y por qué no lo hizo? Supongo que quería montar un verdadero espectáculo. ¿Qué necesidad de hacer sufrir a sus familiares, a sus seres queridos de esa manera? Cuando podría haberse liberado de esa cruz fácilmente y decirle al romano: sí, ahí lo tienen. Un truco que ni Houdini podría hacer en su puta vida. Pero es que el mensaje de amor se confunde con el de sacrificio. Lo siento, pero aunque la historia fuera cierta, la crucifixión sigue siendo solo un espectáculo. Y si realmente resucitó al tercer día, como dicen los creyentes, entonces ni siquiera fue un sacrificio. Por lo que luce, fue el suicidio con mejor resultado de la historia. El primero que no solo solucionó el conflicto de identidad de Jesús, que me imagino que debería haber tenido muchos el pobre, sino que también sirvió para abrirle los ojos al mundo y decirles: sí, el suicidio salvó mi vida y el suicidio salvó la tuya. Es algo bueno que yo no creo en estas historias. Para mí siguen siendo increíbles y dignas de recordar y mencionar, pero como mitos. Por eso detesto la idea de suicidarme. No habría nada más estúpido en este momento de mi vida que dejar de seguir existiendo. Aunque supongo que hablo desde el lugar de alguien a quien nunca le han quebrado el cráneo, porque nunca escuchó la voz decir: es tu hora, no te resistas. Tenga razones para no creer en Dios, en un ser todopoderoso, que reduce todo a lo mismo.
al sacrificio, a la tortura, a la muerte. Como también tengo razones para no ver el suicidio como algo positivo para ninguna clase de sociedad. Pero vos, creyente, que crees en estas cosas, que seguís repitiendo que los que sufren deben seguir su tratamiento de torturas antes de quitarse la vida, que les decís a todos que si no se arrepienten y si no se confiesan antes de morir, se van a ir al infierno, que pensás que una persona honrada, bondadosa, trabajadora, cariñosa, debe pasar la eternidad en un infierno por no obedecer las leyes de tu Dios tirano, mientras que un delincuente, homicida, violador, torturador, puede ir al paraíso si se arrepiente de corazón. Vos que tomás en serio todos los pasajes de tu Biblia, ¿por qué seguís insistiendo en que el suicidio no forma parte de tu dogma? ¿Quién te dio la autoridad moral para juzgar a los demás, a los que sufren más que vos? Pero sobre todo, si realmente crees en la resurrección, en que tu Dios es capaz de resucitarte, de levantarte de entre los muertos, ¿qué es lo que te detiene de atravesarte con tu propia espada? I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer.